En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo segundo, creo en Jesucristo, Hijo único de Dios. Entramos hoy al artículo sexto de este capítulo segundo. Jesús subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Párrafo segundo, al tercer día resucitó de entre los muertos. El Catecismo hace aquí una explicación de estos dos misterios. Jesús subió a los cielos y Jesús está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. La resurrección y la ascensión son dos misterios que están íntimamente, concesionados. Pero si leemos los evangelios con un poco de sencillez, descubrimos que hay un paso de la resurrección a la ascensión que está bien claro, y es lo que durante estos días, queridos amigos, vamos a ir desarrollando. Número 659 del Catecismo dice: con esto, el Señor Jesús, después de hablarles, fue elevado al cielo y se sentó a la diestra de Dios. El cuerpo de Cristo fue glorificado desde el instante de su resurrección, como lo prueban las propiedades nuevas y sobrenaturales de las que entonces su cuerpo disfruta para siempre. Pero durante los 40 días en el que él come y bebe familiarmente con sus discípulos y les instruye sobre el reino, su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria. La última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube, por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Solo de manera completamente excepcional y única se muestra a Pablo como un abortivo en una última aparición que constituye a este en apóstol. Vamos a ir desglosando este precioso número 659 del Catecismo, haciendo mención de diferentes textos de la Sagrada Escritura que nos van a iluminar esto que el Catecismo nos quiere decir. Lucas 24, 30, 31. Y sucedió que cuando se puso a la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los iba dando. Entonces se les abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de su lado. Juan 20:19. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estando cerradas por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con vosotros. Juan 20:26. 8 días después, estaban otra vez sus discípulos dentro y Tomás con ellos. Se presentó Jesús en medio, estando las puertas cerradas, y les dijo: la paz con vosotros. Es decir, el cuerpo resucitado de Jesús tiene unas manifestaciones gloriosas. Supera las cualidades materiales de su cuerpo y está glorificado. Ya este cuerpo de Jesús no está atado a la materia.
Por eso se puede aparecer sin tocar la puerta. Por eso puede desaparecer de su vista, porque es un cuerpo resucitado, es un cuerpo glorificado, no atado a la materia ni el tiempo, ¿no? Dice el catecismo, pero durante los 40 días en los que él come y bebe familiarmente con sus discípulos. Una parte muy interesante, Hechos 10, 40, 41. A este Dios le resucitó al tercer día y le concedió la gracia de aparecerse no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había escogido de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de entre los muertos. Fueron 40 días de gracia especial en los que Dios tuvo la misericordia de encontrarse sensiblemente con ellos y de instruirlos sobre el reino, ¿no? Hechos 1:3. A estos mismos, después de su pasión, se les presentó dándole muchas pruebas de que vivía, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca de lo referente al reino de Dios. Su gloria aún queda velada bajo los rasgos de una humanidad ordinaria de Jesús. Velada quiere decir que aunque era una humanidad nueva y que estaba glorificada, era Jesús. Marcos 16:12. Después de esto, se apareció bajo otra figura a dos de ellos cuando iban de camino a una aldea. Sin duda alguna, aquí nos está hablando de los discípulos de Emaús, aunque no lo diga el texto concreto, ¿no? Los que iban caminando. Pero dice el texto que había una figura humana que velaba. Les costaba reconocer a Jesucristo. Este texto que nos presenta de los discípulos de Emaús es muy interesante porque caminaron varios kilómetros junto a él, hablando con él, escuchándole, y no le reconocieron. Pero era su cuerpo, era Jesús, pero estaba resucitado. Había una figura humana que velaba, y por eso les costaba reconocer a Jesucristo, ¿no? Continúa el catecismo y nos dice, la última aparición de Jesús termina con la entrada irreversible de su humanidad en la gloria divina, simbolizada por la nube y por el cielo, donde Él se sienta para siempre a la derecha de Dios. Hay una última aparición de Jesucristo que está ligada a una ascensión. Después de esto, ya no le vuelven a ver. Esta será la última vez que Jesucristo se va a aparecer entre ellos. Podríamos decir que es un momento de tristeza para los apóstoles. Hechos 1, 9, 11. Y dicho esto, fue levantado en presencia de ellos, y una nube le ocultó a sus ojos. Estando ellos mirando fijamente al cielo mientras se iba, se les aparecieron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron, Galileos, ¿qué hacéis ahí mirando al cielo? Este que os ha sido llevado, este mismo Jesús, vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo. En ese mismo momento de Jesús subir al cielo, ya nos estaban enviando unos mensajeros a anunciarnos la venida última de Jesucristo. Así como nos anunciaron la venida de Jesús en el seno de María, así estos dos hombres vestidos de blanco
les anuncian que Jesús, así como se fue resucitado, así volverá. Es decir, Jesús, cuando vuelva, no volverá a nacer, volverá a tomar la carne, ya la tiene, la ha llevado al cielo, por eso se lleva su cuerpo resucitado. Jesús cuando vuelva volverá a juzgar a los vivos y a los muertos, pero no volverá a exponerse ni a que lo maten, ni a que lo critiquen, ni a que lo golpeen, no, eso no volverá a pasar. Vendrá así tal como le habéis visto subir al cielo, glorioso. Solo de manera completamente excepcional y única, dice el catecismo, que Jesús se muestra a Pablo en esa última aparición que lo constituye a él apóstol. Esta es la gran y única excepción después de la ascensión de Cristo a los cielos. El mismo San Pablo lo narra, y por eso la Iglesia admite a Pablo como un apóstol más, porque fue Cristo quien lo quiso así. Primera Corintios 15, 3:10. Porque os transmití en primer lugar lo que a mi vez recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras, que se apareció a Cefas y luego a los 12, después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales todavía la mayor parte viven y otros murieron. Luego se apareció a Santiago, más tarde a todos los apóstoles, y en último término se me apareció también a mí, como a un abortivo. Pues yo soy el último de los apóstoles, indigno del nombre de apóstol, por haber perseguido a la iglesia de Dios. Mas por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia de Dios no ha sido estéril en mí. Antes bien, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Jesús quiso tener este encuentro sensible con Pablo. No es tanto una experiencia interior, no, es una experiencia exterior. Y después viene la experiencia interior de conversión profunda de San Pablo al haber sido guiado por Ananías. Porque aunque este hombre fuera un erudito, conocedor de la ley, conocedor de los textos, conocedor de las lenguas, de las culturas, necesitó un Ananías que lo guiara en su proceso de conversión. Fijémonos que San Pablo coloca este encuentro al mismo nivel que los encuentros que el mismo Jesús tuvo con el resto de los apóstoles una vez resucitado. Primera Corintios 9:1. ¿No soy yo apóstol? ¿Acaso no he visto yo a Jesús, Señor nuestro? Este es el marco, queridos amigos, que el catecismo nos presenta ante el acontecimiento de la ascensión a Cristo a los cielos, ¿no? Antes de explicar cuál es la conexión entre la resurrección y la ascensión, debemos, queridos amigos, centrarnos en cuál es la conexión entre la muerte y la ascensión de Cristo dentro del misterio de la salvación. La ascensión de Cristo a los cielos estaba ya figurada en la muerte de Cristo. Según el Evangelio de San Juan,
Él consideró por anticipado, bajo esta perspectiva de su partida al cielo, el acontecimiento de su muerte. En muchas palabras de Jesús, unió su muerte y su ascensión a los cielos. Por ejemplo, las palabras que durante la última cena anuncia a sus discípulos su partida inminente, se aplican en primer lugar a la muerte, pero también aluden a la ascensión a los cielos cuando les dice: a donde voy yo, no podéis venir vosotros ahora, voy a prepararos un lugar. Jesús habla de la muerte, de eso que le sobreviene, que es inminente. Y también habla del cielo, de que va a ir a prepararnos un lugar en el cielo, donde en este momento todavía no podíamos ir. Igualmente sucede con la venida del Espíritu Santo. Parece implicar no solo el hecho de la muerte, sino el de la obtención en el cielo, del poder para enviar el Espíritu Santo Paráclito. Y por eso les dice: os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a vosotros el Paráclito, pero si me voy, os lo enviaré. Todavía es más gráfica la asociación de la muerte con la ascensión en esa perspectiva. Interesante esto para nuestra reflexión, queridos amigos. Isaías 52, 13, 15. He aquí que prosperará mi siervo, será enaltecido, levantado y ensalzado sobremanera. Fijémonos cómo Isaías estaba profetizando esta elevación que iba a tener Jesús. Será enaltecido, levantado, ensalzado sobremanera. Así como se asombraron de él muchos, pues tan desfigurado tenía el aspecto que no parecía hombre, ni su apariencia era humana. Otro tanto se admirarán muchas naciones. Ante él cerrarán los reyes la boca, pues lo que nunca se les contó verán, y lo que nunca oyeron reconocerán. Hacemos aquí esta evocación del libro de Isaías, en ese siervo de Yahvé, que va a ser levantado, que va a ser ensalzado. Y lo dice tanto por la crucifixión como por la ascensión de Jesús a los cielos. Jesús en la cruz no tenía apariencia humana, estaba desfigurado. Esa elevación en la cruz está prefigurando la elevación a los cielos. San Juan en su evangelio incluso se cuida un poco de contarnos la clase de muerte que le guardaba cuando dice en Juan 12:32: y yo, cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Esto lo decía para significar de qué muerte iba a morir. Pero fijémonos qué cosa más hermosa: cuando sea levantado de la tierra, atraeré a todos, no a unos cuantos, no solo a mis discípulos, a todos. Por sí mismo, esta predicción de Jesús tiene por objeto, queridos amigos, el poder soberano, elevado de la tierra. Se refiere a la exaltación gloriosa, cuyo signo sensible es la elevación sobre la cruz. Este es el misterio de Cristo. Cristo reina y atrae a todos hacia él desde la cruz. Juan 3, 13, 15.
nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea tenga por él vida eterna. De la misma manera que los que miraban esa serpiente de bronce que Moisés había puesto sobre un madero en alto, esos que la miraban quedaban sanos. Esto es de imagen del Cristo crucificado, cuya muerte es salvífica para nosotros. Y también esa imagen de Cristo elevado a los cielos, que desde allí nos da toda gracia salvadora de Dios. No entendemos en este texto, queridos amigos, de dónde los protestantes son capaces de negar la imagen que Moisés puso en el desierto. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa misma serpiente después será cuando el Hijo levantado en la cruz. Todo el que vio la serpiente sanó. Todo el que mire a Jesús en la cruz tiene la posibilidad de salvarse. Juan 8:28. Les dijo pues Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces sabréis que yo soy. La acción de levantar al Hijo del Hombre, atribuida a los adversarios, significa la crucifixión. Y también significa la elevación a la gloria. Porque a continuación de esa muerte, los adversarios tendrán que reconocer la divinidad de Cristo. Yo soy. Y eso se vio inmediatamente. Cuando el centurión romano, viendo cómo moría Jesucristo, dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjense, queridos amigos, que no dijo este era el Mesías. En la catequesis pasada explicábamos cómo en ese proceso religioso que se le hizo a Jesús, realmente la condenación de Jesús no fue por decir que era el Mesías. La condenación de Jesús fue por decir que era el Hijo de Dios. Y aquí el centurión romano usa exactamente las palabras por las cuales Anás condena a Jesús. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. La muerte contiene en sí misma como un símbolo de la exaltación suprema al cielo. Es, queridos amigos, una gran lección para nosotros poder ver en nuestra propia enfermedad, en nuestro propio sufrimiento, en nuestra propia muerte, en la forma que Dios lo disponga, poder ver como un signo de nuestra exaltación al cielo, poder ver esos dos misterios integrados el uno con el otro, muerte y ascensión al cielo. Esta conexión también se confirma en la escena de la pasión. Juan 19, 13, 14. Al oír Pilato estas palabras, hizo salir a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado Enlosado, en hebreo Gábata. Era el día de la preparación de la Pascua, hacia la hora sexta. Dice Pilato a los judíos: aquí tenéis a vuestro rey. Hay una declaración, hay una proclamación de la realeza mesiánica en medio de la pasión de Jesús. Él es el rey, Él es el juez
de vivos y muertos. Fíjese dónde Pilato lo está diciendo, en el lugar donde Pilato lo está diciendo. Jesús no está en ese momento en la cárcel, Jesús está ahí en el enlosado, en el Gábata, en el lugar desde donde se proclama sentencia, donde se dicta sentencia. Jesús está ahí. El mismo Pilato lo ha puesto ahí para hacerlo juez de vivos y muertos. Ese que está siendo tratado como una piltrafa está en el lugar desde donde él dará juicio. Esta proclamación de Pilato en torno de burla es la imagen del trono de gloria que Cristo sentado a la derecha del Padre tiene. Y cuando Jesús vuelva en su gloria, así como lo han visto subir, vendrá solamente a juzgar desde su trono. Ya nadie se volverá a mofar de él. Ya no le volverán a vestir, ni le volverán a decir, defiéndete, baja de la cruz. ¿No que decías esto? Esas palabras no volverán a pasar. Otro aspecto, queridos amigos, que se contrasta un poco con las cartas de San Pablo, donde la ascensión se contrasta con la muerte de Cristo. En las cartas de San Pablo, muerte y ascensión son dos acontecimientos en dirección inversa. Es como la bajada y la subida. Filipenses 2, 6, 11. El cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le exaltó y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra y en los abismos, y toda lengua confiese que Cristo Jesús es Señor, para gloria de Dios Padre. Este texto de Filipenses podría ser uno de los textos más grandes que pueda existir en las cartas de San Pablo. Esta visión de San Pablo, la ascensión, es como el efecto contrario al descenso que Cristo había tenido en su humillación. Ahora ya no solamente se humilla, sino que toda rodilla se doble en los cielos, en la tierra, en los abismos. Bajada y subida. Efesios 4:9. ¿Qué quiere decir subió? Sino que también bajó a las regiones inferiores de la tierra. En la medida en que es profunda la bajada, el descenso, todavía es más gloriosa la elevación. Pablo señala claramente que una cosa es proporcional a la otra. Aunque esta imagen de San Pablo difiere un poco de la de San Juan, la idea, queridos amigos, es la misma. Que la muerte es origen o causa de la ascensión al cielo. Y esto tiene muchas implicaciones. El que se humille será ensalzado, en que se ensalce será humillado. Cuando vayas a un banquete, no elijas el primer lugar, etcétera, etcétera, etcétera. El Evangelio está lleno de este mismo espíritu. El espíritu de descender para que Dios te ascienda. Deja en manos de Dios todo para que Él te eleve.
Qué lección tan hermosa nos da el catecismo en esta mañana. Es el principio de la humillación como camino para la glorificación. Deja en manos de Dios todo para que Él te eleve. A veces nos olvidamos de esta ley de la humildad y podemos caer en ese gran pecado de buscar una gloria humana para no pasar por el abajamiento. Y de esta forma, queridos amigos, cuando menos pensamos, dejamos de ser cristianos en nuestro espíritu. En la carta a los Hebreos, la ascensión es introducida por la muerte de Cristo. Y aquí se emplea una nueva imagen que sintetiza el contraste y la continuidad entre muerte y elevación. Es la imagen del sacrificio realizado por el sumo sacerdote en esa fiesta judía tan importante que se llamaba la fiesta del Yom Kippur, que era la conmemoración judía del día de la expiación, donde el pueblo pide perdón, la celebran en el mes de octubre, donde el pueblo pide perdón, donde el pueblo se arrepiente por haberle fallado a Dios en el desierto. Este día el sacerdote entraba en el Sancta Sanctorum del templo y rociaba con sangre el altar propiciatorio. Cristo entró mediante su propia sangre en el santuario celeste. Esta es la imagen en la que se une muerte y ascensión, queridos amigos. Hechos 9, 12, 24. Y penetró en el santuario una vez para siempre, no con sangre de machos cabríos ni de novillos, sino con su propia sangre, consiguiendo una redención eterna. Pues si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de vaca santifica con su aspersión a los contaminados, en orden a la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, que por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin tacha a Dios, purificará de las obras muertas nuestra conciencia para rendir culto al Dios vivo. Y por eso es mediador de una nueva alianza, para que, interviniendo su muerte para remisión de las transgresiones de la primera alianza, los que han sido llamados reciban la herencia eterna prometida. Pues donde hay testamento, se requiere que conste la muerte del testador, ya que el testamento es válido en caso de defunción, no teniendo valor en vida del testador. Así tampoco la primera alianza se inauguró sin sangre, pues Moisés, después de haber leído a todo el pueblo todos los preceptos según la ley, tomó la sangre de los novillos y machos cabríos con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo: esta es la sangre de la alianza que Dios ha ordenado para vosotros. Igualmente roció con sangre la tienda y todos los objetos del culto, pues según la ley casi todas las cosas han de ser purificadas con sangre, y sin efusión de sangre no hay remisión. En consecuencia, es necesario, por una parte, que las figuras de las realidades celestiales sean purificadas de esa manera. Por otra parte, que también lo sean las realidades celestiales, pero con víctimas más excelentes que aquellas. Pues no penetró Cristo en un santuario hecho por mano de hombre, en una reproducción del verdadero, sino en el mismo cielo, para presentarse ahora ante el acontecimiento de Dios en favor nuestro.
y no para ofrecerse a sí mismo repetidas veces, al modo como el sumo sacerdote entra cada año en el santuario con sangre ajena. Para ello había tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo, sino que se ha manifestado ahora una sola vez en la plenitud de los tiempos, para la destrucción del pecado mediante su sacrificio, y del mismo modo que está establecido que los hombres mueran una sola vez y luego el juicio, así también Cristo, después de haberse ofrecido una sola vez para quitar los pecados de la multitud, se aparecerá por segunda vez sin relación ya con el pecado a los que le esperan para la salvación. Un texto un poco largo, pero importantísimo, queridos amigos. Curioso, exactamente en ese versículo 24, cuando habla de la muerte de Cristo como vía para penetrar en el santuario del cielo. Lo dice así porque ve la muerte de Cristo bajo esta perspectiva de la liturgia celeste. El mérito de la muerte de Cristo está perpetuado en el cielo. Los santos padres de la Iglesia también ven en la ascensión de Jesús al cielo como una especie de consumación del sacrificio redentor. San Hipólito de Roma, uno de los santos padres de los primeros siglos, él reconoce en la ascensión de Jesús el punto culminante de la oblación de Cristo. Dice San Hipólito: subió al cielo él primero y ofreció a Dios el hombre como un don. En la Santa Misa, después de la consagración, elevamos el pan y el cáliz y decimos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, como queriendo prefigurar la ascensión de Cristo. Esa visión del sacrificio consumado en la glorificación celeste, ¿no? Para terminar, hay un pequeño texto de la liturgia cristiana de los católicos coptos, de los católicos egipcios, que tiene en su plegaria eucarística una partecita que es muy preciosa. Dice la liturgia copta: cuantas veces comáis este pan, daréis testimonio de mi muerte, y confesaréis mi resurrección y mi ascensión hasta que vuelva. ¿No? En estas liturgias más grandes y principales en el mundo oriental, ¿no? Especialmente ellos hacen evocación a estas tres etapas de la obra redentora: muerte, resurrección y ascensión hasta que vuelva. Nosotros, los cristianos católicos romanos, quizás hemos simplificado un poco en la liturgia y no solemos hacer mucha referencia al tema de la ascensión. Esta parte la explicaremos en las siguientes catequesis, cómo los católicos romanos hemos tenido un énfasis, ¿no? Especialmente en otros detalles, en otros puntos. Así que nos quedamos, queridos amigos, con esta partecita: cuantas veces comáis este pan, daréis testimonio de mi muerte y confesaréis mi resurrección y mi ascensión hasta que vuelva.